Bueno, buenos días amigos. Aquí estamos otra vez, junto con el amigo Jorge Zabalza y Federico Mesa, que es un maestro del Borro, con lo cual vamos a tener una interesante charla. Vamos a ver. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien. Una charla interesante. Está todo bien. Bueno, vamos a hablar del Marconi, no del Borro, ¿no? O mejor dicho, a raíz del Marconi vamos a hablar, a raíz de lo que ocurrió en el Marconi. Yo ayer leí una entrevista que le hizo Gerardo Tagliaferro, que son muy buenas siempre, que se llama Canta a las 40, y se la hizo a Bonomi, dice Bonomi canta a las 40. Parece un parte de guerra. Bonomi no habla de problemas políticos y sociales, parece un parte de guerra, parece que fuera el comandante o el general de una guerra contra los barrios de la periferia de Montevideo, y entonces la entrevista es un parte. Yo lo vi también en el Canal 12, en los miércoles de noche, que hay un programa ahí de Aldo Silva, y también habla como si estuviera dirigiendo una guerra. Lo que a uno un poco... Bueno, en realidad no me molesta porque estamos en la otra trinchera, ¿no, Fefo? Claro. Estamos en la trinchera de enfrente. Nosotros somos a los que nos hace la guerra las tropas de Bonomi, ¿no? Y bueno, eso, a raíz de lo del Marconi, hablar en general del tema social, que uno de cuyos efectos fueron los hechos de Marconi. Sí, lo que pasa que ha llamado mucho la atención el tema del Marconi porque fue como algo muy fuerte, ¿no? Un detonante grande, pero el tema es ese, ¿no? Hay que ver como a quién le sirve esto y lo que se ha generado a raíz del hecho puntual, sobre todo de a partir de que la policía en un enfrentamiento, claramente porque hay un enfrentamiento de la policía con toda esa población, no solo en el Marconi, en Santa Catalina, en el Cerro, en todos los barrios periféricos, ¿no? Hay como una guerra contra la pobreza, contra los pobres y contra los trabajadores que viven en esos barrios, ¿no? Y llama la atención que a partir de que la gente se indignó, que se quemó el ómnibus, que bueno, todos los desmanes que pasaron posteriormente, se pasó a hablar de eso, pero no se pasó a hablar de la actitud policial, de lo que hace la policía constantemente en esos barrios. Y bueno, se empezó a hablar como de un fenómeno social, pero no se hablan de las causas que llevan a eso, ¿no? De la violencia que el Estado ejerce día a día con esa población, de las cuestiones estructurales históricas que hacen que la gente crezca y siga creciendo y desarrollándose en situaciones de pobreza, de marginalidad, y totalmente guetizada, ¿no? Y la actitud policial que a uno lo sorprende. Hace unos años, porque esto no es nuevo, se dieron una serie de tiroteos en el barrio y los tiroteos se fueron dando, fueron creciendo. Un día entró la policía al barrio, empezó a entrar la policía al barrio de forma masiva y apareció una comisaría ahí en el corazón del barrio, ¿no? Ahora está como militarizado el barrio. O sea, todos los fines de semana, todas las noches, vos ves grandes cantidades de policía armados a guerra, entrando en el barrio, ya baja el sol y están ahí entrando por las sendas, por por los pasajes y bueno, vos decís, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién le sirve esto? ¿No? Y después van como explotando situaciones y salen a matanza. Palestinizado el barrio. Sí, totalmente, porque aparte uno no se explica cómo siempre van parando a la gente que sale a trabajar, a los estudiantes, a la gente que va a estudiar, que va a buscar el mango, como sea, cuando todos sabemos que dónde están los verdaderos problemas, ¿no? Claro, incluso uno se pregunta, ¿no? Porque lo ha visto acá, aparte de ese abuso policial cotidiano, en el trato cotidiano con la gente, que se puede recoger en la opinión de la gente y que sale muy poco en la prensa, muy lateralmente, que no se vea eso, aparte de esa situación de territorios ocupados que tienen, bueno, que la policía se arroga el derecho de condenar a muerte a dos gurises porque robaron una moto.
Es decir, la justificación es que robaron una moto, entonces hay que matarlo, hay que dispararle a matarlo. Es bastante un procedimiento ya que linda en lo ilegítimo, en el ejercicio ilegítimo de la violencia por parte de la policía, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve que hay una guerra. En los hechos puntuales, donde, bueno, realmente todos sabemos que existe el delito en los barrios, pero ¿cómo se reprime ese delito? ¿Matando a los muchachos? Ahí también hay una responsabilidad política. Aparte de que, en realidad, la raíz del asunto está siempre en esta sociedad fracturada, ¿no? Hace poco el propio gobierno, la Oficina de Planeamiento de Presupuestos del gobierno, Frente Amplista, año 2015 ahora, publicó que unas 33.000 personas se llevan el 66% de los ingresos de capital en el Uruguay. Pero de esas 33.000 personas, 3.300 se llevan la mitad. Entonces está muy concentrada la riqueza, está muy concentrado el capital en el Uruguay. Y por el otro lado vos tenés la otra punta, ¿no? La otra punta, esa que reconoció Astori, que dice que el 80% de los uruguayos no van a pagar el aumento del IRPF porque no llegan. Porque no llegan. Y si no llegan a 33.000 pesos, quiere decir que no cobran 25, 26, 27.000 pesos, que es la mitad de la canasta familiar. O sea, no cobran 80% de los uruguayos. Entonces, en ese marco que vos tenés de 1 millón de pobres que cobran menos de 18.000 pesos, porque es más o menos así, menos de 18.000 pesos son 1 millón de personas. En ese marco hay 300, 400 que viven en los barrios periféricos, que están obligadas porque han sido expulsadas de la ciudad hacia los barrios periféricos. Ese proceso ahora no se ve, pero en los años 80 y 90 fue una especie de migración masiva de las zonas que estaban en mejores condiciones hacia los barrios periféricos porque la gente no tenía dónde vivir, y ahora hay una emigración por goteo, no es masiva, pero es por goteo. Siguen creciendo la periferia, porque siguen existiendo las mismas condiciones de pobreza. Fíjate que yo decía 1 millón de personas que cobran menos de 18.000 pesos en la mano. La línea de pobreza en el Uruguay son 10.000 pesos. Entonces, ¿qué hacen? Te dan varias asignaciones familiares y alguna subvención desde el MIDE y te hacen pasar por arriba de los 10.000 pesos y ya dice, ya no somos pobres. Ya no somos pobres, ¿entendés? Pero no llegás ni a la cuarta parte de la canasta familiar, ni a la quinta. Entonces, esa condición es la que hace de que vayan a seguir creciendo las poblaciones en la periferia y que vayan a seguir existiendo las circunstancias en las cuales algunos gurises cometen delitos. Claro, hay como muchas cuestiones, muchos factores, ¿no? Lo que vos decías de la migración hacia la periferia es totalmente cierto. Y también es otro dato de la realidad que las poblaciones en la periferia son las que más crecen y las que tienen más cantidad de niños y de adolescentes. Eso no es un dato menor. Dentro de las entrevistas que se han sucedido después del Marconi como para intentar demonizar a la población que vive allí y como tratar de justificar de alguna manera, yo leí una de un sociólogo que me llamó mucho la atención, porque un sociólogo del Ministerio del Interior aporta como una mirada muy sesgada, y uno tiene que pensar que es gente formada, que está gente preparada en el tema, que hay una intención atrás, ¿no? Que obviamente no la explícita, pero bueno, uno tiene derecho a pensarla. Y es que bueno, que por ejemplo, cuando hay situaciones irregulares en un barrio o ilegales, la gente no se anima, dice él, a denunciar. Entonces ahí hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención, porque sigue pasando que una institución mafiosa como es la policía, que opera de manera mafiosa y totalmente impune
el Ministerio del Interior no tiene una autocrítica para hacer de cómo trabaja la policía, y todo lo que ha pasado después, la organización, que ellos aluden que hay una organización atrás de todo lo que pasó. La organización, en todo caso, si existe y si tienen razón, se destapa por un acto policial. Entonces, el llamador a esa organización fue un acto de un policía, como decís tú, o sea, de asesinar a un joven. Entonces, eso es el detonante. Entonces, si la gente estaba organizada y el que lo detona es un policía, bueno, el Ministerio del Interior, con toda la inteligencia que tiene preparada para perseguir a determinadas personas que tienen determinadas características, bueno, que lo utilice para eso también, pero no. O sea que acá hay una cuestión como muy orquestada, muy que llama la atención y que a alguien le sirve este estado de guerra, esta situación, esta fractura social a la que colabora el gobierno. Yo no podía creer cuando escuché al subsecretario del Ministerio del Interior enseñándonos cómo tenés que hacer para desaparecer un cuerpo. Una entrevista en televisión, el tipo explicaba cómo hacían los narcos para desaparecer a quienes mataban. Yo no podía creerlo, eso porque hasta didácticamente, una cosa que vos decís, bueno, si no la sabía alguno en algún barrio, ahora la sabe. Entonces es una cosa que no tiene sentido. Entonces hay una cuestión como que para mí hay que preguntarse, y es a quién le sirve esto y por qué está pasando esto. Es decir, se está creando un demonio, se está creando un monstruo y se está justificando una represión brutal a sectores masivos, grandes de la población. Entonces, me parece que por ahí tiene que ir nuestras interrogantes, porque es como decía recién el Tambero, o sea, estas poblaciones van a seguir creciendo, estamos viviendo ya claramente una situación crítica a nivel laboral, a nivel económico, hay un deterioro y una fractura social cada vez mayor. Entonces, bueno, de alguna manera también la parte represiva del Estado se está preparando para detener lo que pueda suceder o surgir desde esos lugares. Eso a mí me parece que hay que, por lo menos, preguntárselo. Yo creo que creo que prepararon la policía para eso, ¿no? Es decir, que la policía ha crecido en organización, en cuerpos especializados. La republicana se ha transformado en una especie de Guardia Nacional militarizada, con helicópteros, con aviones, con el guardián para espiar a la gente, con ese departamento de policías full time que hay hoy en día, que lo que hacen es prácticamente ocupar, porque ahora después de las 6 de la tarde vos entrás acá al cerro y cada 4 o 5 cuadras vos ves grupos de 3 policías que están realmente controlando a los que salen de Cerro Norte, los que salen de Cotravi, los que salen de Santa Catalina, y los revisan, porque es a la población en general, ¿no? Porque tiene sospechosos. A los dos Botijas los mataban porque eran sospechosos, ¿no? Ellos no sabían si la moto era robada. Me va a decir que ven de lejos una moto y ya saben que es robada. No sabían, ¿no? El aspecto sospechoso, porque tenían campera, tenían el birrete ese que usan para los planchas, ¿no? Entonces era así. Son pibes chorros por la forma en cómo se visten. Por portar una apariencia. Por portar una apariencia, por portación de ropa, de vestimenta. Entonces, esa es la policía que se está preparando para el control de esa zona. Algo que ocurre en Brasil, que ahora se va a acentuar porque viene de nuevo la Olimpiada, como ocurrió cuando el Mundial de Brasil. Algo que ocurre en la Argentina con las villamiserias y algo que ocurre en el resto de los países, con la gente más empobrecida. Es decir, hay que palestinizar la ciudad, crear una especie de guetos y ahí tenerlos bajo control. Esa gente también sirve no solo de justificación sobre todo sirve de justificación de ese aparato policial. A eso le sirve. Totalmente de acuerdo. Yo quiero mencionar una cosa que pasó en el 2014, y es que la policía llevó detenido a un gurí del barrio, también por su apariencia física y por su vestimenta,
y lo acusó de una rapiña. Y como el barrio se indignó, las organizaciones educativas que trabajamos en la zona, que conocíamos a la familia, que conocíamos a este muchacho, que conocíamos a los hermanos, e inmediatamente nos movimos porque era una situación claramente de injusticia. Evitamos que fuera acusado de otras tantas cosas, ¿no? Porque después que agarran a uno ahí es autor de un montón de cosas, así solucionan un montón de problemas. Unos palos y... Exactamente. En ese momento la familia hizo una movilización que fue un viernes de noche en el medio del Borro, estamos hablando, ¿no? Para protestar. Bien, ahí fuimos un montón de educadores, maestros, psicólogos, trabajadores sociales de la zona y vecinos y padres y familias, ¿no? Que fueron los que organizaron. Cuando terminó la movilización, había 6 vehículos particular de blanco, con policía particular sacando fotos, y a algunos nos detuvieron solos y eran 8 o 9 policías sacándonos fotos de al lado. Eso fue un viernes. Y al otro día, eso fue denunciado, incluso salió en brecha, fue denunciado en el Parlamento, ante la justicia, en la Comisión de Derechos Humanos de Presidencia y en la Institución Nacional de Derechos Humanos, las matrículas de los autos, todo, ¿no? Y al otro día hay una manifestación y se detiene solamente una persona, que es la que había sido fotografiada por este grupo de policía particular. Entonces hay un operativo funcionando en estos barrios para determinadas cuestiones que llaman la atención, ¿verdad? Y se sigue criminalizando la pobreza. O sea, si vos vivís en determinado barrio, sos ladrón. Si vos vivís en determinado barrio, sos chorro. Si vos sos joven, sos delincuente. Eso es lo que se está fomentando y se está trabajando en ese sentido. Entonces, es como hay una práctica que se da de bruces contra lo que dice el discurso, ¿no? O sea, todo lo que se gasta en el aparato represivo, si se gastara en generar puestos de trabajo, en mejorar las condiciones de vida de todo ese tipo de población, la situación sería otra. Pero acá lo que se gasta y lo que se dedica tiempo y esfuerzos y un montón de recursos es en reprimir y no en mejorar la situación de la gente. Por supuesto que se pasan a veces, ¿no? Es decir, en esos hechos puntuales que causan indignación porque la gente va acumulando presión con la cotidiana y frente a una determinada situación reacciona. Entonces, ahí hay 2 cosas que intervienen, que están en los partes de guerra de Bonomi, ¿no? Primero, el narcotráfico como excusa. El narcotráfico se utiliza para justificar la represión. Es exactamente lo mismo que hacen los Estados Unidos o que hicieron los Estados Unidos para intervenir en México, para intervenir en Colombia, el Plan Colombia. Es contra el narcotráfico. El narcotráfico y el terrorismo se convierten en enemigos, se fabrican como enemigos, lo fabrica Bush, y acá Bonomi y Vázquez fabrican al narcotráfico como enemigo asentado que tiene territorios liberados. No es cierto, no es cierto. Es todo una construcción abstracta que hacen para justificar la represión. Y segundo, que sí es cierto, es que en el curso de las manifestaciones, pasó en Santa Catalina, pasó en El Borro, pasó en Marconi, en el curso de las manifestaciones que son reprimidas, vigiladas, provocadas a través de sacarle fotos, los gurises a veces se zarpan, ¿no? Y bueno, se quema un ómnibus, acá se apedreó a los bomberos, se quemó el ómnibus también, se quemó un ómnibus. Es decir, eso ocurre. Entonces, eso se utiliza como demostración de que había organización previa. Cuando, bueno, tanto el ministro como el viceministro del Interior en el Uruguay saben que a veces no había organización cuando ellos andaban quemando ómnibus en la calle. No era una decisión previa, eran cosas que ocurrían por manifestaciones relámpago, que se les llamaba. Yo creo que ideológicamente que hay que combatir en eso, porque la exclusión va a seguir, la gente, ese millón de pobres, la parte de ese millón de pobres que emigra hacia la periferia, que se ve obligada porque ¿quién quiere emigrar a la periferia para vivir sin
sin los servicios, con poco ómnibus, sin saneamiento, con poca agua, con apagones. A mí el otro día me dejaron sin ver a Uruguay, por suerte. Por suerte, a las 8:30 cuando va a empezar el partido, apagón. Pero bueno, pero todas esas inconvenientes, ¿quién va a querer vivir en la periferia? No, mejor vivir en los lugares donde existen los servicios, están instalados los servicios públicos. La gente va obligada a vivir ahí, va por la situación económica que no se resuelve, que no la resuelven ni cambiando la cantidad de los impuestos, ni toqueteando los impuestos, que no la han podido resolver ni la van a resolver porque no hay intención, porque no se resuelve así. El capital funciona expulsando gente hacia la periferia en la ciudad. Es así como funciona. Crea la marginación, crea por sus propias necesidades. Y entonces va a seguir ocurriendo así. Van a incluirlo porque pongan más escuela. Van a incluir a la gente porque ¿cuál es la alternativa que le ponen? ¿Más escuela? ¿Poner algún liceo? ¿Para qué? Para que vayan a trabajar por 10.000 pesos. Vayan a trabajar por 10.000 pesos y a los 15 años ya tengan 2 hijos. Esa es la inclusión que le llama, para que tengan una cuenta de una caja de ahorro en el Banco República. Esa es la inclusión. Con eso no se incluye a nadie, porque es como una alternativa perversa, ¿no? Yo la sintetizo a veces con la canción de Nicolás Guillén, la que cantaba Daniel Biglietti. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Es decir, si no trabajás te matan porque sos ladrón. Y si trabajás te matan porque te matan de hambre. Es sencillo. Y esa es la situación actual que se está viviendo. Entonces, si no lo sacan de esa situación perversa a los muchachos, se va a seguir reproduciendo la delincuencia, se va a seguir reproduciendo porque es una de las alternativas que tienen en el marco de ese túnel sin salida, ¿no? Sí, es que, digo, los que estamos ahí sabemos que los gurises te plantean, francamente, voy a ir a trabajar todo un mes, que me estén matando por 10.000 pesos o menos, y de repente ellos mismos dicen, van, patean una puerta, y nadie va a hacer una apología acá de la pobreza, porque hay un montón de códigos que se han perdido. Eso es una realidad. Pero las alternativas que tienen los jóvenes hoy en día son nefastas. Digo, cada vez tienen más puertas cerradas y más vicios a la mano. Eso es una realidad, un ocio tremendo porque no hay trabajo, los trabajos que accedes, tenés que hacer un montón de trámites burocráticos para poder acceder a estudiar o a trabajar de alguna manera y después te recontraexplotan. Entonces, digo, es una situación de vida totalmente nefasta. En cuanto a lo que vos decías del tema de los ómnibus, en Francia nosotros vemos cuando la población árabe se calienta, se prende en fuego todo tipo de autos, no importa quién venga, se prende en fuego el transporte, digo, eso ocurre. Y aparte hay como una situación también que, por eso cuando yo escuchaba al sociólogo me llamó mucho la atención. Digo, sí, fue muy interesante porque él decía que la gente no se animaba a denunciar. Todos vimos los videos de cuando hay vecinos que denuncian que el policía mata al joven y le pega en la cabeza y pone un revólver arriba del cordón. Eso lo vimos todos por internet y o sea que denunciaron. Cuando a mí me pasa lo que me pasó es Charles Carrera, que me llama por teléfono, que era secretario en ese momento, no sé si de Bonomi o de Vázquez, del Ministerio del Interior, para que no haga la denuncia penal. Es decir, que son ellos mismos los que te llaman a vos para que no haga la denuncia. Contra Guarteche y contra los policías. Por supuesto que hice las dos. Pero es como que ahí hay dobles discursos y no hay alternativas reales. Lo de otra cosa que es muy muy fuerte es cuando pasó todo esto es desde la oposición por la derecha al gobierno y también de voces del gobierno hablaban del Estado, de que hay determinadas zonas donde no hay Estado o el Estado no llega y entonces ahí es como una cuestión. Nunca fueron. Exactamente, nunca fueron. Acá
capaz que si uno recorre un poco Latinoamérica, hay lugares donde realmente hay países donde el Estado no llega a determinadas zonas. Pero en este país, o por lo menos en la ciudad, capaz que está lo más lejos de a 3 cuadras. El Estado y se han cargado con las políticas que han aplicado últimamente de que si el Estado está a 3 cuadras te llega una trabajadora social, te llega algún punto de inspección de algún ente estatal. Pero cuando ellos hablaban de Estado, hablaban de la policía, de la represión. Y si no, hablaban de lo que decías vos recién, de la escuela. Entonces ahí hay una mirada interesante. ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la educación? ¿Qué tiene que hacer la educación? ¿Qué tiene que cumplir la educación? Exactamente, pero no como una cuestión educativa, sino como una cuestión también de seguir la lógica del mercado y del aguantadero de estas situaciones, ¿no? Si uno mira el mapa de Montevideo y ve desde el fin de la dictadura en adelante, y sobre todo de la época Rama en adelante, y esto ha empeorado con las últimas administraciones, y le pone un color a las escuelas de tiempo completo, un color a las escuelas de tiempo extendido, que son, digamos, 2 modelos que hay de más de 4 horas de escuela, ve que las de tiempo completo se ponen en una zona de Montevideo y las de tiempo extendido se ponen en otras zonas. Por ejemplo, la mayoría está de Avenida Italia hacia el sur. En cambio, hacia la periferia se abren las de tiempo completo. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué hay ese tipo de diferenciación también, no? Y a eso se referían cuando hablaban de Estado. El Estado en estos momentos, en esos barrios, tiene que ser la escuela y tiene que ser la policía. Son como los 2 tipos de represión que hay. Y cuando el gremio tomó una medida de no trabajar el lunes, hubo una decisión gremial de no trabajar el lunes en el barrio, se armó un lío hacia la interna y hacia afuera, pero tremendo. Fíjense que estamos hablando de que los médicos no estaban yendo al barrio, las ambulancias no estaban entrando, el transporte no estaba entrando, pero, cielos, qué horror, la escuela no abre. Dejan a los niños abandonados. Exactamente, era como que, por supuesto que la policía estaba, y si estaba la policía tenía que estar la escuela. Ese era el Estado que se reclamaba. Y son los 2 brazos. Eso me hace acordar a Frei Beto, ¿viste? Frei Beto dice que en la favela se termina perdiendo la responsabilidad social, el sentido de la responsabilidad social, que es un poco lo que pasa acá. Nadie se siente responsable de lo que ocurre en la sociedad, en el entorno, en el barrio. Espera que vengan otros a resolverle los problemas, ¿no? Que venga la Sandra Nedó con la alcaldía, que venga el centro comunal, que venga ACE, la escuela, las guarderías, ¿no? El CAIF, que vengan de afuera a resolverle el problema. Pero el individuo termina en una pasividad total o en un desinterés total, ¿no? Desinterés por lo social, desinterés por la política, un aislamiento además, se embrutece y se aísla de los demás. Y entonces Frei Beto dice que la única forma de sacar es despertar de nuevo el sentido de la responsabilidad social, que la gente entienda que es responsable de lo que ocurre en su sociedad, y que para eso se precisa formación política, se precisa un desarrollo, formación política. El Frei Beto, un cura, les está diciendo que en la favela los problemas no se arreglan con el ejército, como está ya, más ocupado que la favela no hay. No se arregla así, de esa manera, no se arregla violando los derechos humanos como se hace acá en el Marconi, en el Borro, en el Casabó. Se arregla a través de la formación política, que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo en el barrio, por qué ellos están viviendo esas situaciones, cuáles son las causas y qué es lo que pueden hacer. Y eso significa formación y organización. Esa es la tesis de Frei Beto, que a mí me parece muy inspiradora, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Igual hay un matiz, tengo un matiz capaz con lo que está pasando ahora, y es que a nivel social se hace mucho hincapié en la carga subjetiva, o sea, al individuo puntual o que comete un delito o aparte de la población, como que la responsabilidad en el sentido contrario, claro, en el sentido contrario a lo que vos lo planteás, pero me parece que ahí hay toda
una política estatal que ha llevado a generar las condiciones para que esto se dé. Y que viene de años para atrás, ¿no? Y que obviamente es porque responde a la lógica del mercado, a la lógica del capital, y que es una cuestión que deshumaniza y que tiende a esas cuestiones. Pero ahora fíjate que si el padre Cacho estaba ahí en el año 50, ¿no? En el año 50 se instaló el padre Cacho ahí. Era la época de Celasio de Durán Naveira, fue después, 10 o 15 años después, 15 años después más o menos vino el Chueco Maciel, esa época ya existía este problema ahí, ¿entendés? No lo han querido resolver. ¿Qué vienen ahora con que a través de la represión se lo van a poder resolver? A través de la mano dura, aumentando las penas, aumentando la presencia policial, metiendo a los gurises más en cana. No es así. En Haití hacen lo mismo. En Haití hacen lo mismo. En Haití hacen lo mismo. En Haití se entrenan para lo que hacen acá. Vienen los del Mossad a enseñar cómo hay que reprimir. En el Congo hacen lo mismo. El control de la población. El tema es cómo controlar las poblaciones. Se aprende en Haití, se aprende en el Congo, se aprende con los israelíes, que es lo que hacen en Cisjordania, en toda Palestina, ¿no? Y en Gaza. Y bueno, y después se aplica acá. Acá le falta como le falta una situación social que favorezca esa represión y esa guerra contra los barrios marginados, inventar el narcotráfico. Es bastante sencillo. sí, en esa invención también van como de la mano con los medios de comunicación masivos, ¿no? Porque lo que pasó en el Codicen, como después toda la cuestión mediática que hubo alrededor de eso, lo que pasó en Marconi también, la cuestión mediática que hubo alrededor de eso, es bien de la mano de... del barrio, de la gente. Por eso yo lo primero que hago cuando pasan estas cosas es preguntarme a quién le sirven. Y bueno, evidentemente a nosotros no nos sirve, y a la gente que vive ahí tampoco le sirve. Pero hay que inventar un enemigo, hay que justificar la plata que se gasta en represión, y hay que también mantener la paz social al coste que sea, ¿no? Y también como que es un aviso, ¿no? Pase lo que pase, están ahí. Yo no sé, ustedes son más viejos que yo, pero yo no sé si vieron alguna vez a la policía de acá, de este país, tan bien armada como está ahora, ¿no? No, nosotros siempre nos enorgullecemos de que peleábamos contra la republicana. Los caballitos de la republicana se caían, eran un saco de hueso, eran un saco de hueso, ¿no? Por favor. Y la policía también no tenía ningún tipo de preparación, andaban con el sable que se les entregaban entre las piernas. No, por favor, no es lo que tenemos hoy, no son esos grupos especiales de choque. Si la policía arma grupos especiales de choque es porque va a chocar. ¿Contra quién va a chocar? ¿Contra el narcotráfico? No. Va a chocar en la cancha de fútbol contra las hinchadas. Ahora no van, pero porque lo suspendieron. Pero va a chocar contra manifestaciones populares. Va a chocar contra cuando los vimos todos en los informativos ahí en el Marconi. Ese es el choque para el choque que tienen. No van a chocar para hacer la justicia o para cambiar el mundo para hacer un mundo mejor. No, van a ser para mantener el mundo en las peores condiciones que existen, para mantener el Uruguay en las condiciones de fractura social, de brecha social y de injusticia social que hoy existe. Para eso. Y van dirigidos por dos generales que se llaman Jorge Vázquez y Eduardo Bonomi. Sí, con lo que decías de los cuadros de fútbol, a mí me hizo risa cuando vino Rosario Central. Hace unos años, cuando salió campeón Peñarol, hubo como todo un entrenamiento en 18 de julio en el Callejón contra la hinchada de Peñarol, que fue tremendo. Cómo encerraron a la hinchada de Peñarol, no sé si se acuerdan de eso, y después fue brutal cómo le pegaron a la gente. Cuando pasó lo de Newell's Old Boys y Nacional, lo mismo, dejaron salir a la hinchada nacional, la encerraron en el medio de la escalera y le pegaron a más no poder a la hinchada. Pero hay como un análisis también político de eso, ¿no? Porque cuando les conviene se victimizan, se hacen pegar, como pasó con Rosario Central, se dejaron pegar, después lo de Rosario Central vieron el partido, después se fueron del Uruguay, lo más bien, sin ningún problema. En cambio, cuando tienen que funcionar de otra manera,
funciona de otra manera. Si no, dejan libre 18 de julio, como fue ahora, cuando dejaron libre 18 de julio y dejaron libre el estadio. No se sabe por qué. Es para mostrar qué feo que es y que le pidan. Entonces después se da la misma justificación que tuvieron la Fuerza Armada. Ah, no, el Parlamento nos pidió para que diéramos el golpe de Estado. El Parlamento, forma de legitimarse. Ahora, no, los cuadros de fútbol nos piden que se repriman las manifestaciones. La Asociación Uruguaya de Fútbol nos pide la represión. Bueno, vamos a reprimir. La próxima vez le va a tocar hincha Cerro, ya sé, por supuesto. Que somos los favoritos. Bueno, quedó por acá entonces. Salió largo, ¿no? Sí, no hay problema. Bueno, esto es lo que no aparece en la prensa, en la media, en Falsimedia, y vamos a decir que la media ahora sos vos. Compartí todo esto en todas tus redes sociales. Chao, hasta luego y hasta la próxima.